Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. El Ministerio Cristo María, desde Santa Tecla, El Salvador, Centroamérica, abre su corazón para compartir esta reflexión dominical. Compartimos el tema cautividad, segunda parte. Le pedimos a Dios nuestro Señor que nos regale la gracia de su presencia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, con los ruegos de la Virgen Santísima y de San José, junto con los ángeles, los santos, los 4 beatos del día de ayer en El Salvador y todas las almas benditas del purgatorio, rogamos, suplicamos que perdones todos nuestros errores, todos nuestros pecados, nuestras debilidades, lo que está permitiendo la pandemia y todo lo demás. Te pedimos que nos perdones y que este tema que por misericordia vamos a compartir sea una reflexión, sea un rompimiento de cadenas, un salir de la esclavitud del pecado para podernos encontrar contigo. Señor, hoy más que nunca, te lo rogamos, te lo suplicamos. Rompe las ataduras de cada uno de nosotros. Ya no queremos ser esclavos del pecado, para no darle oportunidad al desastre mundial que tenemos. Cúbrenos, Señor Jesús. Danos la gracia de la santa obediencia, del amor ardiente, de la humildad profunda. Danos la gracia de estar contigo. Te lo suplicamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura de este bendito día, domingo 23, un día después de la beatificación del padre Rutilio, el padre Cosme, Nelson y Manuel, laicos. La primera lectura hablaba precisamente de cuando vienen de la cautividad de Babilonia, que duró 70 años. Estos detalles de lo que nos hablan los textos bíblicos, tenemos que aclarar un poco la cuestión. Aquella cautividad que vimos en la semana anterior hablaba de un exilio. No solamente es de una guerra donde unos caen como esclavos, que eso pasa en el libro de Josué. En el libro de Josué se relata guerras y la gente se vuelve esclava unos de otros. Pero en Babilonia no quedaron esclavos ahí, sino que fueron exiliados. Es un desarraigo total. Esto lo tenemos que recordar porque tiene que ver con el tema de ahora. Lo que nos va a plantear en este momento es que la cautividad tiene que ver, aquello era a nivel externo, Babilonia. Las personas se fueron sacadas de su país, de su lugar, fueron arrancadas, algo muy doloroso. Pero aquello fue una pedagogía, escuche bien, fue una pedagogía para algo mucho más grave. Lo que nos va a plantear el tema ahora es la esclavitud interior, la esclavitud personal. Por eso hablamos de la cautividad espiritual del pecador. Eso es lo que vamos a tratar de compartir en este momento. La cautividad espiritual del pecador. Y es un tema de gran actualidad en un momento como este, donde la gente corre desesperada por el Omicron y no nos queremos dar por enterados. El problema lo llevamos dentro. Ya sea que suceda, como en el libro de Josué, cuando la gente era esclavizada en su propio lugar, o
En el caso de Babilonia, cuando la gente era desplazada a lugares muy distantes, Asiria, Egipto, Babilonia, al final nos plantea una imagen muy interesante, bendito sea Dios. El problema es que el pecado nos saca del lugar para llevarnos lejos de nosotros mismos. Esto es hermoso. El pecado no solamente es algo que fallaste, no, es algo que te desprende de quién, de Dios, y te lleva al exilio. ¿Y qué te espera en el exilio? Nada que sea bueno, un infierno. Esto es lo que va a profundizar el texto. No solamente la primera etapa es Babilonia, te llevan fuera de tu tierra, pero ahora profundizamos. El pecado te lleva lejos de Dios. Y este es el punto central. Entonces lo que veíamos en la semana anterior es un símbolo de lo que Jesús va a hacer ahora. El evangelio de ahora es clásico. Libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. Y se da cuenta que a pesar del Antiguo Testamento con toda su ley, sin embargo, aquella gente eran esclavas por la interpretación inadecuada de la ley. De hecho, la interpretaron a su manera que permitieron que fueran exiliados. No solamente fueron hechos esclavos en su lugar, sino sacados del lugar. El pecado no solamente me aplasta aquí en la tierra, me saca de aquí y me lleva al infierno. Esto es lo que vamos a tratar de compartir. Vamos a encontrar una unión entre la palabra cautividad y la palabra esclavitud. Esto es totalmente necesario tomarlo en cuenta. Cautividad, esclavitud. En San Juan, en el capítulo 8, versículo 34, San Juan 8, 34, el texto nos va a decir con toda claridad: Jesús les respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Palabra del Señor. Clarísimo. Es una actitud solemne del Señor Jesús. Todo el que comete pecado. ¿Y qué es pecado? Llevarle la contraria a Dios. Hacer lo que Él dijo que no se hiciera. Eso es pecado. Y el pecado tiene consecuencias. ¿Y cuál es esa consecuencia? Nos volvimos esclavo de aquel que es el rebelde por excelencia. Todo el que comete pecado es un esclavo, por pequeño que sea el pecado. Por eso el Señor, bendito sea, nos dice en Santa Margarita María Alacoque: no te permito ni el pecado más pequeño, porque ese pecado más pequeño me hace esclavo del enemigo. Entonces el problema no es que vengan los de Nínive, los de Babilonia, los asirios, los egipcios. El problema es que yo tengo ese pecado. Y ese es el problema. No es el Omicron, es mi pecado. Todo el que comete pecado es un esclavo. Y por lo tanto ya no soy libre. Por lo tanto estoy sujeto a que me pase llevando todo aquel que está del otro lado. Todo el que comete pecado es un esclavo. Y Jesús vino a darnos libertad. Pero para eso hay que obedecerle a Él. Hay que decirle no. Fíjense un detalle interesante. ¿Cuál es el lugar principal de esclavitud? El corazón. Por eso San Nicolás de Flue decía: despréndeme de mí mismo, para poseerte solo a ti. El problema no está en Babilonia. El problema no está en Asiria. El problema no está en Egipto. El problema está en mi ego, en mi yo, en mi corazón. Jesús vino a liberar al mundo del pecado.
no del Omicron. No, esa es una cosa, una consecuencia. No, el pecado es el problema. Veamos otro texto cómo nos va a explicar en el libro de los Jueces, precisamente, Jueces 2:14. Aquí aparece en esta escena la interpretación religiosa del período de los jueces. Recuerden que fue un momento, jueces, antes que vinieran los profetas. Está saliendo, entrando a la tierra prometida y pone jueces. ¿Para qué? Para corregir al pueblo que se estaba desviando. Y no todos los jueces salieron buenos. Eso no es cuestión que también ahora hay jueces muy buenos, pero no todos. Recuerden cómo fracasó Sansón, era un juez. Dice en el versículo 14, entonces se encolerizó contra Israel, los entregó en mano de salteadores, que lo despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Palabra de Dios. ¿Por qué pasó eso? En el versículo 12 dice, abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, y se postraron ante ellos, y irritaron a Yahvé. Dejaron a Yahvé, dieron culto a Baal y a las Astartes. Es toda la explicación del versículo. Se olvidaron del Dios que los había creado. Está pasando exactamente con nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? En uno de los textos hermosos del libro de Santa Faustina, Jesús le dice a Santa Faustina, si te quedas viendo a alguien, me vas a herir más que cualquier pecador del mundo. Me hiere muchísimo. Porque Jesús sabe la debilidad que tenemos con los 5 sentidos. Cuando una persona mira y se clava en esa mirada, ya empezó a codiciar, que es el pecado número 10, el mandamiento número 10. No codiciar. Entonces Él advierte, si quieres que yo permanezca contigo, te quiero libre. Y tienes que aprender a dominar tus ojitos, tus 5 sentidos. Porque cuando te clavas viendo a alguien, me estás provocando una gran herida. Se lo dice a Faustina, pero nos lo dice también a nosotros, porque hemos sido escogidos por Él. Nuestro pecado, este ministerio Cristo María, le duele mucho más que el pecado de personas que por alguna razón no lo conocen todavía o lo conocen muy poco. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Se encolerizó? Claro que se enoja Dios. Pero tengamos cuenta, Él es Dios. Él sabe cómo dominar esa cólera. Y los entregó en manos de salteadores. Ya habían pandilleros en aquel tiempo. Los entregó en manos de los salteadores. Pensemos cuando estamos siendo entregados en manos de las pandillas, en manos del Omicron, en manos de los coyotes que despojan a la gente que van al norte. Dios, ¿por qué lo permite? Porque nos hemos olvidado de Dios. Esa es toda la cuestión. Esto se repite una y otra vez. Dios abandona al pueblo. Sí, pero porque el pueblo lo ha abandonado a Él. En el libro de Isaías, en el capítulo 64:6, habla hasta dónde puede llegar esto. Recordemos que es el tercer Isaías, más o menos por el año 400, dice el texto, ¿no hay quien invoque tu nombre? ¿Quién se despierte para asirse a ti? Pues encubriste tu rostro de nosotros y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Palabra de Dios. Esto está pasando hoy. Cada vez hay menos gente que invoque el nombre de Dios. Y dice algo interesante, quien se despierte. ¿Cuántos rezan el Santo Rosario a las 4:30 de la mañana?
Muy pocos. Tal vez unos 10. ¿Y los demás? Que se despierte para asirse, para agarrarse de ti. Decía Santa Teresa de Calcuta, yo nunca salgo a la calle sin haber hecho mi oración, mi adoración al Señor. Decía San Juan Pablo II, yo nunca atiendo a nadie ni hago nada sin haber rezado antes el Santo Rosario. Por no hacer estas cosas, Dios ha permitido que estemos a expensas del mal. Una y otra vez el texto lo va a decir de esa manera. Si nos fijamos, estamos en diferentes épocas. Jesucristo en el Evangelio de San Juan, hace 2000 años. Pero el libro de los jueces, eso fue hace 1200 años antes de Jesús. El libro de Isaías, 400 años antes de Jesús. Nos tiene que llamar la atención. En todas las épocas esto parece repetirse una y otra vez. Y hoy estamos en una época de gran rebeldía. ¿Por qué las personas no crecen espiritualmente? Porque somos rebeldes. Porque no queremos escuchar. La sencillez ha desaparecido, la obediencia ha desaparecido. Veamos otro texto, los sabios de aquel tiempo. Libro de los Proverbios 5:22. Aquí hay una palabra interesante. Los sabios enseñan que el pecado atrapa a la persona. Sus propios delitos atrapan al malvado, preso en las redes de su pecado. Palabra de Dios. El problema no son los pandilleros. El problema no es el Omicron. El problema no es el gobierno de turno. Son mis propios delitos que me atrapan. Nos quejamos de todo y no nos quejamos de nosotros mismos. Preso en las redes de su pecado. Las redes. Eso nos recuerda a un pajarito, nos recuerda los peces en el mar, atrapados en las redes. ¿Para dónde agarra? No hay manera de salir. Preso en las redes de su pecado. Lo traducen con una palabra, alienación. ¿Qué significa la palabra alienación? Nos vamos al diccionario y encontramos algo que nos llama la atención. Trastorno intelectual, que puede ser temporal o puede ser permanente. Una persona en pecado está alienada. Pero también pérdida de la identidad. Una persona alienada ha perdido su identidad de cristiano. Esto es muy duro. El pecado, estas son las cosas que nos llevan. Esto puede pasarle a la persona o al grupo, a la comunidad. Es una limitación, un condicionamiento de la persona que puede ser impuesto por lo social, lo económico, lo cultural. Nos imponen una serie de situaciones, nos están alienando, nos están metiendo en un surco. Hemos perdido nuestra identidad de cristianos católicos. Nos están bombardeando de todos modos. Y nosotros le seguimos el juego coqueteando con el pecado. Hermanos, es el momento de despertar. Vamos a los evangelios. El evangelio de ahora es exactamente parte de este estudio. San Lucas en el capítulo 4, versículo 18. El evangelio es un poco más largo. Aquí tomamos la parte central del evangelio. Jesús vino a liberar. La prédica más hermosa de todos los tiempos, la mejor catequesis de todos los tiempos, la dijo Jesús en este momento. Esto se ha cumplido hoy. Y fue una cosa impresionante. El Espíritu del Señor sobre mí me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Pensemos
En primer lugar, nosotros nos sentimos ungidos por el Señor, por el Espíritu Santo. Y si nos sentimos ungidos, estamos anunciando a los pobres la buena nueva, porque le podemos anunciar la buena nueva a gente que no quiere escucharla. Es a los pobres, al que depende de Dios, no importa si tiene o no tiene dinero. Y es la buena nueva, con el estilo de vida. Proclamar la liberación a los cautivos. Aquí aparece la palabra cautivos, con toda claridad. Cautivos de su pecado. La vista a los ciegos, los que ya no logran ver, distinguir, discernir. Libertad a los oprimidos. ¿De quién? Del diablo. Todo esto, si nos fijamos, oprimidos aparece al final. No es lo primero. Lo primero es ser pobre. La primera actitud es para aquella gente que está deseando encontrarse con sencillez con Dios. Liberación a los cautivos. La segunda grada, los que están sujetos al pecado, que somos todos, o casi todos. La vista a los ciegos, los que por el pecado ya no logran distinguir. Hay una frase, dice la gente, el amor es ciego. No, el amor no es ciego, la pasión es ciega. Es otra cosa, el amor no es ciego, el amor es Dios. Ciegos de su pasión, de su pecado, pero también en último lugar aparece el enemigo trabajando, aprovechándose de todo esto para oprimirnos y mandarnos al infierno. Pues Jesús vino a eso. Y un cristiano tiene que tener claro, hemos sido creados, puestos en un ministerio como este, para liberar a los oprimidos. Pero primero me tengo que liberar yo. Tengo que ser un pobre. Tengo que liberarme de mi pecado. Tengo que ver las cosas como Dios las mira para poder liberar a los oprimidos del diablo. Es hermoso el programa espiritual de Jesús. Una cosa curiosa, Jesús dice, esto se cumple hoy. Pregunta para todos los hermanitos que estarán compartiendo esta reflexión. ¿Cuántos de nosotros podremos decir lo mismo? Esto se ha cumplido hoy, en esta bendita mañana, un día después de la beatificación de aquellos 4 grandes hermanos en El Salvador. También nosotros podemos decir, estoy libre de la opresión. Porque si no, esto es una carga que llevamos entonces. Para eso nos ha creado, para liberar a los demás. Pero primero, un ciego no puede guiar a otro ciego. Se van a caer los dos. Veamos otro texto. Esta crisis de la esclavitud, de la cautividad, quienes más la van a desarrollar precisamente son los apóstoles. Veamos un poco. San Pablo en la carta a los romanos. Es una lucha desesperada. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Pero mire cómo continúa. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Este texto nos indica la lucha desesperada de San Pablo. No hago el bien que quiero, dice en el 19, sino obro el mal que no quiero. ¿Cuántos de nosotros estaremos luchando en este momento por no ofender más a Jesús? Como decía Santa Faustina, que no te ofenda ni con el pecado más pequeño. Pero de vez en cuando se le iba alguna imperfección y lloraba como una niña. Nosotros estamos llorando. Aquí San Pablo está en esa crisis. Cuando la persona le duele el pecado, ha avanzado una etapa. Cuando pecamos y lo vemos normal, estamos muy mal. Pero cuando la persona ya se cuestiona, cuando la persona se da cuenta que está pecando, que está fallando, ha comenzado a caminar. Pablo, en esta carta amplísima,
Se llama impotencia actual de la ley. Advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón. Yo entiendo, podemos entender en esta hora lo que significa la palabra de Dios, pero mi carne, otra ley, la ley del pecado que está en mis miembros. Hay como una costumbre, hay un vicio, hay un defecto que se ha arraigado en nosotros y que nos impulsa, nos lleva al pecado. Pero qué bueno que San Pablo está luchando, y eso es lo que Dios nos pide también a nosotros, ese combate, esa lucha, esa honestidad de reconocer mi error y que estoy luchando. A estas alturas San Pablo ya ha recorrido mucho camino, sin embargo se da cuenta, todavía no lo hago del todo bien. ¿Y nosotros? ¿Podemos decir que ya lo estamos haciendo muy bien? Aquí hay un hombre honesto que está luchando con desesperación. Se da cuenta que cae. No porque ande predicando ya lo hizo todo bien, no. Pero en ese combate, en esa predicación, va avanzando. En la carta a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 26. Oiga qué hermoso el texto. Se llama Sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano. Lucha contra el peligro presente de los falsos doctores. Dice el texto, y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Palabra de Dios. Aquí ha dicho antes, huye de las pasiones juveniles. Ahí están los lazos del diablo. Algunos le dan en la edad de la adolescencia, otros le dan a los 60 años, 50, 60 años. Huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Las pasiones juveniles nos llevan al pecado. Y nos da la clave, San Pablo, de lo que tenemos que hacer. Buscar la justicia, la fe, la caridad, la paz. En unión, si ando en unión de pecadores que no quieren arrepentirse, voy a terminar siendo también pecador. En unión de los que invocan al Señor con corazón puro, porque puede haber personas que invoquen al Señor con corazón sucio, torcido. Se puede dar, podemos estar en misa, en un ministerio, en una comunidad, buscando otras cosas. Eso tarde o temprano lo va a aprovechar el enemigo. Los salmos nos van a hablar también de eso. Salmo 118, que es uno de los más largos, habla de esta situación. Salmo 18, 6. Y es algo muy tremendo porque para el pueblo de Israel hablar el del Sheol era algo muy dramático. No les gustaba ni mencionarlo. Para ellos era lo peor. Era algo muy tenebroso. Entraban en crisis al hablar de eso. Dice en el versículo 6, los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Claramente para el hebreo, morir era una desgracia. No tenían la idea de la resurrección como nosotros. Por lo tanto, el Sheol, unos lazos, me rodeaban, me aguardaban los cepos. Ellos saben lo que es un cepo, algo de lo que no se puede salir. Se habían perdido para siempre. El salmista le da gracias a Dios por haberlo liberado de esos lazos, de esos cepos, porque sabe que eso era el final, era la destrucción, la desaparición total. Es bueno, hoy que vamos a misa, hoy es domingo, darle gracias a Dios. Qué bueno que entráramos dándole gracias y saliéramos dándole gracias, porque hemos sido liberados una vez más de la muerte, del pecado,
Cuando salimos de misa tendríamos que venir radiantes. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con el gran libertador Jesús único. Y venimos con una carga positiva para enfrentar al pecado. Tendría que ser la actitud. La carta a los Hebreos también nos habla de esto en el capítulo 2, versículo 14. 2:14 de la carta a los Hebreos. Jesús venció a la muerte para acabar con el dominio del diablo. Veamos cómo lo explica. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Palabra de Dios. Esto es impresionante cuando uno oye las horas de la pasión de Elisa Picarreta. Está sacada de aquí. Son textos casi idénticos. Cuando reflexionamos el momento de la muerte del Señor, tercera hora, 2, 3 de la tarde, cuando recordamos ese gran momento, Jesús ha muerto. El Padre le dice, te quiero muerto. Mamita María le dice, te quiero muerto. La vidente le dice, te quiero muerto. Porque es con la muerte, lo dice Jesucristo, donde se va a resolver el gran problema. Si yo no muero, la humanidad muere. Si yo no muero aquí, la humanidad desaparece. Él tiene que morir. Como hombre, tiene que morir para que el mundo siga viviendo. Impresionante. Y con esa forma de morir, porque no murió de cualquier modo, con esa manera de morir, Él puede darle vida a todos. Liberar, romper las ataduras. Bendigo a Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Por poder decir esto, porque es impresionante. Él tuvo que morir y de esa manera. El enemigo estaba observando, estaba viendo cómo moría Jesús. Esperaba que renegara, esperaba que gritara, que dijera palabrotas. Y al ver que muere, pidiendo perdón, perdonando de palabra, con sus ojitos, con sus lágrimas, perdonándolos a todos, Satanás se descubrió. Acaba de perder la batalla. Lo que para él era su campo, ahora ya no es suyo. Jesús se lo arrebató. Fue impresionante. Él tuvo que morir de esa manera para liberarnos. Pero, ojo, usted y yo también tenemos que morir para continuar la obra de Jesús. Y si el Señor quisiera de una manera tan espantosa como le correspondió a Él, si Él así lo quiere, el Omicron no es nada, la pandemia no es nada. Lo que Jesús sufrió no solamente es una cosa externa, lo más grave fue interno. El dolor, el amor sufriendo por dentro. Y a eso nos está invitando la reflexión. Para lograr ser un libertador, tengo que ser esclavo del Señor. ¿Oyó bien? Sí, esclavo del Señor. Es lo que va a decir a continuación los textos. Veamos la primera carta de San Pedro, 3:19. Miren qué hermoso las consecuencias de morir al ego, morir al yo. Oiga, dice la primera carta de San Pedro en el 3:19. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Palabra de Dios. Cuando Jesús muere, ahora tiene la enorme capacidad de liberar a todos. Cuando usted y yo nos liberemos del pecado, seremos canales increíblemente grandes para poder ayudar en la liberación de todos. Es lo que está diciendo el texto. Y ahora ya no está atrapado Jesús. Ahora es libre, ha vencido. Porque venció no porque no murió, sino por la manera como murió. Bendiciendo en la mano del Padre, perdonando a todos. Esa es la manera de vencer. Cuando yo perdono a todos. Y por el contrario, los amo a todos. Y doy mi vida por ellos, especialmente por mis verdugos. Entonces he ganado la batalla. Claramente, recordamos, esto no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. 30 años de vida oculta.
3 años de vida pública. ¿Por qué no empezamos ahora? Y seguramente el Omicron no volvería nunca más a nuestros cuerpos, ni nada de esas cosas parecidas. Gálatas, San Pablo, en el capítulo 3, versículo 23. El advenimiento de la fe, así se llama esa sección. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. Palabra de Dios. ¿Cómo entendemos este texto? Es un texto un poquito difícil. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. San Pablo compara la ley del Antiguo Testamento como un pedagogo, como un maestro, como una andadera que le está enseñando a caminar. Y si no se agarra bien de la andadera, se cae. Si se suelta de la mano del maestro, cae. Eso era la ley del Antiguo Testamento. Pero aquí hay diferentes situaciones. Primero, tenía que mantenerse agarrado a la andadera. Segundo, la interpretación que daban no siempre fue la mejor. Faltaba la fe en Jesucristo el Señor. El que inicia, lo va a decir el libro del Apocalipsis, inicia y consuma toda la fe. Él le da entendimiento total. No solamente es una explicación, la gracia para poder vivirla. Le faltaba. Entonces San Pablo, que se podía los textos del Antiguo Testamento, dice, estábamos como encerrados en un calabozo. Es una frase bastante grande en los labios de San Pablo. Es una especie de calabozo, una especie de prisión. Sí, ahí estábamos. Pero la mala interpretación hizo que eso fuera muy fuerte. Recordemos un texto. Jesús dice, vengan a mí, ¿recuerdan ese texto? Los que están fatigados y sobrecargados. ¿Fatigado de qué? ¿Sobrecargado de quién? De la forma como los demás, los dirigentes, habían impuesto las reglas bíblicas. Jesús se lo va a decir bien claro. Ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Entonces se había hecho una camisa de fuerza, algo muy duro, muy difícil. Se fue haciendo aquello muy mecánico, muy legalista. Y faltaba la misericordia, la ternura, la dulzura, la fe en Jesucristo. Siempre San Pablo, en la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 7, versículo 6. Oigan, qué hermoso como lo explica San Pablo. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código anticuado. Palabra de Dios. Lo dice con alegría. Hemos quedado emancipados de la ley, de la forma de vivirla, de la forma de interpretarla. Muertos, aquello que nos tenía aprisionados. Para San Pablo, tratemos de explicar este punto. Es muy dramático el explicar esto. ¿Por qué? Porque él, conociendo la ley, dominando la ley, sin embargo, era un asesino. Es muy dramático el cambio en San Pablo. Muerto aquello que nos tenía, estaba lleno de odio. Así lo dice el texto en el libro de los Hechos. Respirando odio. Y se podía la Biblia de memoria. Eso que le pasó a San Pablo, escucha hermano, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Podemos dominar los textos bíblicos, hablar maravillas del texto bíblico y odiar a las personas, respirar odio. Uno impresiona, y lo dice el mismo San Pablo. Yo era como un aborto, dice, respirando odio, una cosa tremenda. Y se podía la Biblia de memoria.
Y era, dice, de los más cumplidores, daba el diezmo, hacía ayuno 2 veces por semana, iba al templo todos los días, era maestro, superaba a los demás. Sí, pero era un odioso. Entonces no es garantía estar en un ministerio, en una comunidad, saberse la Biblia de memoria, ser catequista, ser... No basta si no la hemos entendido con la fe en Jesucristo. Esa es la clave. Para Pablo fue un descubrimiento enorme descubrir a Jesucristo. Dice, pero ¿por qué no lo explicaron antes? Y así como ve a Jesús, se entera que murió, ahora él también está dispuesto a seguir el mismo camino. Por la fe en Cristo hemos sido liberados. Pero ahora, no solamente hemos sido liberados, quedamos libres, pero para optar por quién vamos a trabajar. Lo explica él mismo siempre en la carta a los Romanos, pero en el 6:18. 6:18 dice, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a su flaqueza natural, pues si ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, por la iniquidad, ofrézcanlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Qué hermoso como lo explica. Él habla, gracias a Dios, que eran esclavos, dice en el 17, eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados y han sido liberados del pecado. Éramos esclavos del pecado. La pregunta, queridos hermanos, ¿y todavía seguimos siendo esclavos del pecado? Porque Él ya pagó, ya murió, ya nos dio el boleto. El boleto lo tenemos en la mano. Pero para que sea efectivo, yo tengo que romper hoy con el pecado. No se puede entender de otra manera. Fueron entregados, liberados del pecado. Ahora pasamos, no nos quedamos sin maestro. Nosotros nos quedamos ahora con el gran maestro Jesús y nos entregamos totalmente a Él. Eso es como el niño que tiene un cuchillo en la mano. No le vamos a gritar, lo vamos a asustar. Pero para que no se haga daño, le damos un bomboncito, una cosa alegre, un osito de peluche, y el niño suelta automáticamente el cuchillo y agarra el bomboncito, el osito de peluche. El osito de peluche es el Señor Jesús. Tenemos que soltar el cuchillo que nos hace daño para encontrarnos con aquello que nos va a hacer mucho bien. Jesucristo. Sigue hablando San Pablo, pero en la primera de Corintios 7:21. El gran texto acerca del matrimonio y la virginidad. Dice el texto, ¿eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Palabra de Dios. Uno se sorprende, dice, ¿y cómo se entiende este texto? ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? Claro, todos nosotros venimos de la esclavitud, del pecado, del error, de la ignorancia. No te preocupes. ¿Puedes hacerte libre? Sí, pero aprovecha más bien tu condición de esclavo. Eras esclavo del pecado, ahora eras esclavo, debes ser esclavo del Señor, en el buen sentido de la palabra. Le entregaste todo a tu pecado, sin condiciones. Ahora, ¿por qué no le entregamos todo nuestro ser a Jesús, sin condiciones? Y esa esclavitud sí vale la pena. Mire qué hermoso reflexionar esto, la cautividad, aquello de Babilonia. Regresaron de Babilonia. ¿Y sabe cuál es la pena? Que volvieron a seguir siendo esclavos como habían sido antes de la deportación. Y eso está pasando con nosotros. Podemos conocer este texto, terminar este texto y seguir siendo esclavos del pecado. Veamos otro texto en el libro de los Hechos,
nos va a explicar un poquito precisamente Hechos 20:22. Pablo mismo se considera, acepta, para él es un honor ser esclavo de Jesucristo. 20:22 dice el texto: miren, que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá. Palabra de Dios. Esta escena dramática, despedida de los presbíteros de Éfeso. Y claramente el texto es hermoso. Dice en el 33, yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Encadenado en el Espíritu, voluntariamente, porque está desprendido de las cosas materiales. No de nadie codicié plata, oro, vestidos. Estas manos proveyeron a las necesidades. Ahora voluntariamente acepta. Y es hermoso, si seguimos leyendo, le rogaron a San Pablo, a la orilla de la playa: Pablo, quédate, porque Ágabo, sale por ahí un profeta, Ágabo, y le dice al dueño de este cinturón, así lo van a amarrar. Y empiezan a llorar: por favor, Pablo, no te vayas. Y San Pablo dice: no me hagan eso. No solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, sino a dar la vida por mi Señor Jesús. Qué hermosa la escena. La pregunta para nosotros: ¿también nosotros hoy estamos dispuestos a seguir el camino de Jesús, de San Pablo, de Rutilio, de Cosme, de Nelson, de Manuel, los beatos de ayer? ¿Estamos disponibles? La misma gracia que hizo posible a San Romero alcanzar los altares también está disponible para nosotros ahora. Pablo sabe para dónde va, sabe a lo que va, pero no se va a retroceder. Va a enfrentar. Lo esperan en Jerusalén, sabe que lo van a apresar, pero no va a huir. Va a enfrentar el proceso y lo hace voluntariamente. Recordamos esto: Jesús fue a la cruz de manera voluntaria. Jesús le decía: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la recupero cuando quiero. San Pablo, algo parecido, sabe que va a la muerte y dice: estoy dispuesto no solamente a estar encarcelado, sino, oiga, el que está cautivo por Jesús tiene que estar dispuesto a dar la vida por Jesús, como San Pablo. Clarísimo. En la segunda de Corintios 10:5 aclara todavía más la idea. Segunda de Corintios 10:5. Lo hace voluntariamente, conscientemente. Es una respuesta que da San Pablo, que lo acusaban de ser débil. Ahora responde San Pablo: cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio, aparece la palabra cautiverio, todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Para entender un poquito, leo el versículo anterior. Aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas, cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios. Ahí está. Y reducimos a cautiverio todo entendimiento, toda manera de pensar. Nos van a razonar: ¿por qué andas en estas cosas? ¿Por qué no estás descansando en tu casa el domingo, día de descansar? ¿Por qué no estás con tu familia? Y te van a dar un montón de razones, dice. Todo entendimiento, sofismas, lo reducimos a esclavitud. Lo sometemos a Cristo. Nos sometemos a Él, todo entendimiento lo sometemos a Él, porque es lo único que realmente vale la pena. Va a haber un montón de personas que nos van a tratar de sacar del camino. Y Pablo entiende
la capacidad que ha adquirido por dejarse llevar por el Señor voluntariamente, le ha dado una capacidad enorme para enfrentar cualquier tipo de argumentación. Aquí tendríamos que recordar los grandes santos, los grandes mártires como Santa Lucía, por ejemplo, cómo pudo defender a aquella jovencita su fe en Cristo y le pusieron todo tipo de funcionarios inteligentes y los derrotó a todos. Es más, algunos se pasaron para ser partidarios de lo que ella estaba diciendo. ¿Quién le dio esa capacidad? El mismo que le dio capacidad a San Pablo. Por lo tanto, si estamos en esta línea, luchando por no ser esclavos del pecado, el Señor nos dará la fuerza, la gracia para enfrentar aquellos argumentos del mundo. Pensemos dónde estamos. San Pablo siempre en la carta a los Efesios, oiga qué hermoso, uno de los grandes frutos de la resurrección, ascensión del Señor Jesús. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, 4:8. Es un texto que está sacado del Salmo 68, que también habla de la pasión, lo recordamos. Es un salmo muy fuerte, precisamente utilizado en liberación. Aquí San Pablo utiliza dos palabras que le interesan a él. Oigamos el texto. 4:8 a los Efesios. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Palabra de Dios. Dos palabras esenciales. Subió y dio. Aquí se ve la ascensión y Pentecostés. Subiendo a la altura, llevó cautivos. Esta era una escena de los generales antiguos. Explico, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, destruyó Jerusalén en el año 70, se llevó 100,000 cautivos a Roma. En Roma está lo que se llama el arco de Tito, el arco del triunfo de Tito. Y en ese arco se ve lo que sucedió. El candelabro de los 7 brazos está arriba. Y un montón de gente esclavizada, 100,000. Eran costumbres normales de aquel tiempo. Esa es una cautividad tipo Babilonia. Se llevó 100,000 cautivos. En esa misma línea, San Pablo habla y dice, Dios, cuando ascendió, cuando asciende, por esa hermosura de la ascensión, se lleva cautivos también, pero no para esclavizarlos, mire qué hermoso, sino para llenarlos de dones. Cuando tú y yo nos dejamos cautivar por Dios, nos dejamos tomar por Dios, le obedecemos totalmente como esclavos, Él nos llena de sus dones, que nadie nos lo va a dar. Es impresionante. Esa cautividad Jesús la premia con una llenura del Espíritu Santo. Tenemos que reflexionar. Para ascender con Cristo, para estar cautivo de Cristo, significa imitarlo, reproducirlo a Él. Preguntota enorme. ¿Estamos tratando de reproducir a Jesús en medio de esta pandemia Omicron? Porque si así fuera, estaríamos llenos de los dones del Espíritu Santo. Podríamos estar combatiendo contra todas esas cosas. Ahora estamos como acurrucados, metidos ahí, asustados. La gente anda con una zozobra, una crisis. Que la pandemia, la calentura, el dolor de huesos, etc. Revisemos entonces el problema. Revisemos nuestra vida de fe en Jesucristo. Él nos quiere cautivar, tener junto. Hay una palabra hermosa en la hora de la pasión. La quinta palabra, ¿la recuerdan? ¿Sí? Tengo sed. Y hermosa la explicación. Tengo sed, pero quiero tragármelos para protegerlos y cuidarlos. Impresionante la explicación. Tengo sed de almas, sed, algo que se bebe.
Tengo sed, quiero protegerlas porque allá afuera solitas se pierden. Quiero tenerlas dentro de mí para cuidarlas. Los quiero tener cautivos. Ahí está la idea. Los quiero tener cautivos. Pero no para hacerles daño, sino para llenarlos de dones, bendecirlos una y otra vez. ¿Sabe que para Dios no hay nada imposible? Que Dios es infinito y que por lo tanto no hay límites para las bendiciones, los dones de Dios. No hay límites para el crecimiento espiritual. Si Él nos quiere cautivos, es para regalarnos una y otra vez. Pero seguimos siendo cautivos de un hombre, de una mujer, de una cuenta bancaria, de mi ego, que es lo peor. Queridos hermanos, como decía el libro del Deuteronomio, Moisés, escojan el bien, Jesús, o el mal, esclavos de Jesús o esclavos del mundo. ¿A quién se le ocurre a usted ahora la esclavitud? ¿De Jesús o del mundo? Decisión personal. Pero esto tiene que romperse ahora. Ya no podemos seguir esperando mucho tiempo. Él ya viene. La hora del regreso está a la vuelta de la esquina. Terminemos. La segunda de Corintios, en el capítulo 2, nos va a responder alguna duda que todavía tengamos en esta línea. 2:14. Segunda de Corintios 2:14. ¿De qué nos va a hablar? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud acerca de este gran liberador que murió en una cruz de una manera increíblemente dura, destrozado, deshecho, desfigurado? No hay palabras para expresar cómo Jesús realmente tuvo que soportar esa cruz. Gracias sean dadas, dice el texto, a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Palabra de Dios. Nos está asociando. Es el plan de Dios. Mire qué hermoso. Este es el capítulo 25 de San Mateo. Vengan, benditos de mi Padre. Aquí está diciendo, nos asocia al triunfo. Jesús no resucitó solamente para Él. Lo hizo por nosotros, para nosotros. Nos asocia siempre, no solamente en algún momento, siempre, a su triunfo en Cristo. Dios venció en Cristo y quiere que nosotros seamos coherederos. Pero que por nuestro medio el gran compromiso, qué hermoso el texto, qué hermoso cómo termina esta reflexión, con un compromiso. Por nuestro medio se difunda en todas partes el olor del conocimiento. Hay personas que dicen, no hay que conocer tanto a Dios, lo que hay que hacer es obras de misericordia. Aquí dice que primero va el conocimiento. Conocimiento es estar con Él. Marcos 3:13 es estar con Él para después hacer obras, la que tú quieras. Enseñar Biblia, cantar, bailar, obras de misericordia, lo que tú quieras, todo es bueno. Pero es estando con Él, conociéndolo a Él. O como lo decía Santa Teresa de Calcuta, hay que conocerlo para amarlo y para servirlo. El servicio viene como producto de un amor y el amor producto de un conocimiento. Esta es la gran tarea, el olor del conocimiento. San José de Cupertino, cuando caminaba por los pasillos del convento, y que no caminaba, sino que levitaba, veían que no topaba los pies al suelo. Algo más, se sentía un perfume cuando pasaba San José de Cupertino. El olor del conocimiento. Y era un hombre un poquito difícil de su cerebro, topadito, pero con una profundidad, ciencia infusa. Podía profundizar en Dios mucho mejor que los grandes teólogos de su tiempo. El olor del conocimiento. San Martín de Porres, que nunca entraba a la biblioteca. Le preguntaban algo y decía, vaya al libro tal, en la página tal, ahí va a encontrar la respuesta. Exacto, ¿cómo lo supo? Si él nunca entraba a la biblioteca. Olor del conocimiento. Una persona agradecida. Mire cómo comienza el texto. Gracias a Dios
que nos asocia al triunfo de Cristo. Si esa fuera la actitud en este momento, de aquí para siempre, tendríamos profundidad en el conocimiento y ese conocimiento comunicado a todas las criaturas donde quiera que vayamos. Usted se va a levantar en este momento, se va a ir en el carrito, se va a ir en el bus, se va a caminar. Por favor, lleve el buen olor del conocimiento de Cristo a todas las criaturas. Es la gran tarea. Nosotros somos liberados en este momento, bendito sea Dios. Y Él espera que usted y yo seamos canales de liberación para los demás. Buen olor del conocimiento. Algo hermoso, algo que uno aspira con cariño. Qué buen olor se siente aquí. Cuando están cocinando algo, uno dice que qué rico se siente eso. Pues eso es lo que espera, algo mucho más amplio, más hermoso que eso. El buen olor del conocimiento. Que la gente diga, qué hermoso platicar con esta persona acerca de Dios. Se siente una paz, se siente una ricura, algo que qué hermoso platicar. Eso es lo que Dios espera. Ahora, nuestro gran compromiso, liberar a los que todavía están cautivos, pero primero ser liberado yo. Padre eterno, te damos las gracias al finalizar este encuentro de liberación. ¡Qué hermoso! Liberación. Señor, todos podemos ser liberadores. Para eso fuimos creados. Qué hermoso nuestro ministerio, que es un ministerio de liberación. Pero no solamente nosotros, el mundo entero. Para liberar a todos. ¿De qué? Del pecado. Bendito Dios. Gracias. No hay maneras para decirte gracias a ti, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Porque nos estás asociando al triunfo. Somos coherederos de Jesucristo el Señor. Y eso nos compromete a llevar tu palabra por todos lados. Gracias por confiarnos este enorme mensaje. Estamos felices, estamos contentos. No solamente Rutilio y Cosme y Nelson y Manuel estarán en el cielo, también un día estaremos nosotros ahí. Pero con todos aquellos tenemos que tener hambre, sed de salvar almas, de liberar a los demás. Pero primero nosotros. Libéranos, te lo suplicamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos liberados, hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.